Buenos días, hermanos, hermanas. Muy feliz de estar nuevamente unido a ustedes a través de este medio de comunicación. Y bueno, para continuar estudiando la palabra de Dios, que es importante, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y bueno, ya parece que el clima está cambiando, se siente un poquito más de frío, así es que abríguese bien, hermano, hermana, cuídese bastante y tome las precauciones y las exigencias que nos piden las autoridades para librarnos de este virus, que prácticamente nos ha alejado a todos, ¿verdad? Hay hermanos que por lo mismo que saben de computación pueden unirse, ¿no?, a través de este medio. Hay hermanos que no tienen una computadora, un tablet, qué sé yo, o no conocen de computación y están impedidos de estar conectados con nosotros. De todas maneras, oremos por ellos, intercedamos por ellos para que estén siempre buscando al Señor. Hoy vamos a ver un salmo. Hace un momento nuestros hermanos jóvenes de Torrefuerte, a los cuales agradezco bastante, dieron la lectura bíblica en esta mañana sobre el Salmo 1. Y el Salmo 1 consta de 6 versículos, ¿no? Y bueno, básicamente el Salmo 1 nos habla de la gran diferencia entre el varón dichoso o el varón de Dios y el hombre malvado. Entonces, hoy vamos a ver solamente el varón dichoso. Yo he titulado este sermón El varón dichoso. ¿Y cuáles son las características del varón dichoso? Bueno, en primer lugar, vamos a ver, ¿no?, de que este salmo inicia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Sobre todo, bienaventurado el varón. Y prácticamente, cuando la Biblia dice bienaventurado, está diciendo dichoso el varón. Y prácticamente el dichoso es bienaventurado o bendecido, pero de manera amplia, ¿cierto? De manera amplia. Vemos que cuando menciona varón, nos damos cuenta que el objeto es el hombre, porque este hombre, por supuesto, recibe todas las bendiciones de Dios por vivir cada día para la gloria y alabanza del nombre de Dios. No solamente fue bendecido, sino que es bendecido y será bendecido. O dicho de otra manera, fue dichoso, es dichoso y será dichoso por toda la eternidad. Esto nos lleva a pensar en algo. Ningún ser humano puede ser feliz alejado de Dios. Fuimos creados por Él y para Él. Si nuestra relación con nuestro Creador es vibrante, todos los otros aspectos de nuestra vida física no pueden traer felicidad o dicha duradera. Por eso es importante vivir una vida agradando a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, adorando a Dios. Y este varón dichoso tiene pues características. Y una de las primeras características es que no sigue el consejo de los malos, ¿no? Y bueno, es interesante que aquí el versículo denota tiempo pasado, que no anduvo, dice. O sea, es el análisis de una vida que no se sometió a los consejos negativos de los malos o impíos. Esto nos habla del estilo de vida. Este énfasis sobre el estilo de vida es reforzado por el uso de los verbos andar, de pie, sentar, y somos afectados por el grupo a la cual pertenecen nuestras amistades. El término pecador, porque aquí usa pues bienaventurado el varón que anduvo en consejos malos, ¿no? Y estos malos son los pecadores. Entonces el término pecador o impío se refiere no solamente a los quebrantadores activos de la ley, sino también a aquellos que dejan fuera a Dios de sus vidas. Por ejemplo, tenemos conocimiento de los ateos, pero no solamente ateos de nombre nada más, también nos referimos a ateos practicantes, ¿no? Entonces, eso nos lleva también, hermanos, a autoevaluarnos, como hemos visto en hace un momento, y deberíamos hacernos la pregunta: ¿cómo hemos vivido para el Señor? Cuando se presentó la tentación,
¿Cómo reaccionamos aquella vez? ¿Para bien o para mal? Entonces, cada día que ya ha pasado, cada día que ya hemos vivido rodeados de personas que de las cuales la gran mayoría no tienen temor de Dios y no aman a Dios, y son ellas las que nos incitaron a desobedecer o faltar al Señor, nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó usted? Se espera que nosotros, al igual que este varón que nos menciona la Biblia, no hayamos seguido los consejos de aquellos que intentaron hacernos pecar en el pasado. Pero también dice que este varón no se detiene en la senda de los pecadores, ¿no? Esto está dentro del versículo 1. O sea, el significado de la raíz de la palabra camino es senda, y es otro término usado para el estilo de vida. Podemos ver que los seguidores fieles del Nuevo Testamento fueron descritos primeramente como pueblo del camino. Y si nosotros vemos en Hechos capítulo 9, versículo 2, dice lo siguiente: y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos de Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres, ¿no? Pablo persiguiendo a la iglesia, o Saulo en ese momento persiguiendo a la iglesia, y pedía cartas para que le dejase ingresar para perseguir a los cristianos. Pero también en Hechos capítulo 9, versículo 9, nos dice también, ¿no?, en cuanto a este asunto del camino: pero algunos que se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano, ¿no? Entonces, vemos personas en el Nuevo Testamento que decidieron seguir el camino del Señor, la senda del Señor, como también habían personas que se oponían a este camino. En Hechos capítulo 19, versículo 23, dice: por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino, ¿no? Un grupo de personas que se habían amotinado ahí y ¿cuál fue el tema ahí? El camino, ¿no? El camino. Y a los cristianos que seguían al Señor, que seguían fieles al Señor, que andaban en la senda del Señor, los señalaban como esas personas que andaban en ese camino. En Hechos 22:4 dice: perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual, ¿no? Aquí Pablo dando su testimonio que cómo él perseguía a todas las personas que decidieron seguir el camino de Jesús. En Hechos capítulo 24, versículo 14 y versículo 22 dice lo siguiente: sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino, que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisias, decidiré su caso, les dijo, ¿no? Entonces miren cómo causaron impacto los cristianos del Nuevo Testamento, tan solamente por el hecho de vivir y seguir el camino del Señor, ¿no? Y vaya, ¿no?, que hasta Félix, ¿no?, que era una autoridad y que era una autoridad muy informada, un hombre muy culto, él dice la Biblia que está informado del camino, ¿no? Y bueno, pero esto implica que la fe bíblica es más que un consentimiento a una doctrina o a la participación en un ritual, sino también un estilo de vida. Y este estilo de vida de obediencia es un estilo de vida de relación personal con Dios. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano, hermana. Si usted realmente ama a Dios, usted pues debe ser una persona que no se detiene, ¿no? No se detiene o siguiendo la línea del salmista, que no sigue el consejo de los malos y que no se detiene en la senda de los pecadores. Entonces, ¿qué espera de usted? Que usted tenga un estilo de vida en la cual usted pueda obedecer al Señor permanentemente
y que usted tenga una relación personal con Él. Por algo la Biblia dice lo siguiente en Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo está andando usted? Luego, en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo, ¿no?, diciéndole a los de Éfeso que anden correctamente en el camino, que perseveren, ¿no?, correctamente en este camino. En Efesios capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Pues primero dice que andemos como es digno, luego que ya no andemos como los otros gentiles que solamente andan en la vanidad de su mente, y luego ahora dice que andemos en amor, ¿no? Pero también en Efesios capítulo 5, versículo 15, mira lo que dice Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pues cada día en nuestra vida debemos andar con diligencia, con mucha responsabilidad, ¿no?, como sabios. Y la mejor manera de vivir como sabios es pues empapándonos de la palabra de Dios, ¿no? La fuente, ¿no?, de la sabiduría es la palabra de Dios. Bueno, pero también otra característica de este varón dichoso: no cultiva amistad con los blasfemos. O sea, este hombre no se sienta con los escarnecedores. Todos tenemos presuposiciones acerca de la vida. Escarnecedores representa el estereotipo de un pesimista y religioso. Por algo en Isaías capítulo 5, versículo 19 dice lo siguiente: los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y ven el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Acá hay un grupo de personas, ¿no?, que se está burlando del siervo de Dios, de Isaías, ¿no? Y ellos le están diciendo, pues, a ver, ahora que venga, que se apresure tu Dios a hacer su obra, ¿no? Que se acerque, ¿no? Y bueno, a ver, que dé su consejo el Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Eso no le suena conocido? Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿y qué le decían los religiosos, no? A ver, que baje la cruz, y ahí sí creeremos que es hijo de Dios. A ver, ahora que le dio es su Padre, y creeremos, ¿verdad? En Jeremías capítulo 17, versículo 15, dice lo siguiente: he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, ¿no? Ahora ya no es solamente Isaías, sino Jeremías, que está siendo pues presionado y por esta gente pesimista, por esa gente religiosa que lo está escarneciendo. Ahora, en Ezequiel capítulo 12, versículo 22, también dice lo siguiente: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? También había gente ahí que estaba pues presionando también a Ezequiel, ¿no? Entonces, todo creyente también va a tener escarnecedores. Pero ¿sabe qué? Si tú vas a tener escarnecedores que se burlen de ti, pero por amar al Señor, pero no que tú te sientes juntamente con ellos a burlarte de los que aman al Señor. Porque acá vemos gente que se junta, ¿para qué? Para menospreciar a los que aman al Señor, para burlarse de los que sirven al Señor. En Malaquías capítulo 2, versículo 17, también dice lo siguiente: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces, aquí hay personas que están también, en este caso, haciendo escarnio del siervo de Dios.
En 1 Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy más que nunca usted tiene que estudiar, escudriñar las Escrituras. Hoy es un tiempo en la cual es una gran oportunidad para que usted pueda llevar cursos de la Biblia. El pastor Fernando está dando el curso de Daniel. Estos domingos en la noche hemos estado llevando capítulos sobre el libro de Esther. Y bueno, y el hermano Jonathan está dando algunos mensajes cortos sobre lo que es la teología. Entonces usted aproveche, estudie, ¿no? Ahora el Seminario Bíblico Bautista también está dando cursos por extensión, ¿no? Y usted puede matricularse usted. La próxima semana se inician nuevos cursos. Usted puede ingresar y enriquecerse de la palabra de Dios. Entonces, usted consulte con Pastor Fernando. Hay ciertos requisitos, parece que piden una carta de recomendación del pastor de la iglesia, y usted crezca, enriquézcase en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no caiga en la trampa de estas personas que son guiadas por espíritus engañadores que solamente propagan doctrinas de demonios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuál es la mejor manera de evitar este tipo de personas? Enriqueciéndose en la palabra del Señor, llevando una vida de oración permanente, ¿no? Y viviendo lo que uno estudia en la palabra de Dios. Pues uno va a estar rodeado de gente que se sienta para escarnecer. Uno va a estar rodeado de personas, en cualquier momento uno va a estar rodeado de personas que se burlan de Dios, que tienen en poco la palabra de Dios, y otros que usan la palabra de Dios pero para lanzar falsas enseñanzas. ¿Y qué dice acá el consejo de Pablo? A estos evita. El detalle es que hay creyentes que en estas épocas, y sobre todo ahora con el internet, son presas fáciles para la doctrina de demonios, son presas fáciles para los espíritus engañadores, porque ni bien prenden el internet, escuchan cualquier tipo de mensaje y lo aceptan como veraz, en vez de escudriñar las Escrituras, como los hermanos de Berea que menciona la Biblia, que después de escuchar la predicación o la enseñanza, ellos fueron a las Escrituras para consultar si estas cosas eran ciertas. Lamentablemente hay creyentes que oyen, se conforman con eso y todavía lo comparten en el WhatsApp, en el Facebook, ¿no? Y todavía dicen: hermanos, vean esto, escuchen esto, que va a ser de bendición, y es una tremenda herejía o blasfemia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y la mejor manera de no terminar engañado es estudiando de manera seria la palabra de Dios. Entonces aquí vemos un tiempo actual, o sea, la expresión, ¿no? Nos lleva a analizar que el salmista está viendo en tiempo presente, ¿no? Porque acá dice ni se sienta o ni se detiene, que la Nueva Versión Internacional usa ni se detiene. O sea, esto nos hace ver la manera como la persona vive cada día, y se espera que el creyente viva cada día honrando a Dios y no se deje detener o distraer por los potajes que le presenta el enemigo cada día para hacerlo retroceder en su relación con Dios, ¿no? Es interesante porque de una manera práctica sencilla es como que
un padre le dice a su hijo, estudia hijo para que te logres más adelante. Es un buen consejo. Pero muchas veces el hijo en el camino se encuentra con amigos que no tienen ni la más mínima intención de lograrse en la vida. Y están en la etapa de la vagancia, están en la etapa de rebelarse contra sus padres, están en la etapa de experimentar, consumir cosas que le van a hacer daño al cuerpo. Entonces, si ese hijo que quiere lograrse en la vida, respetando el consejo de su padre, tan solamente si volteara a mirar lo que le ofrecen sus amigos, que no tienen un proyecto de vida, entonces se distrae y se detiene. ¿Cuánto tiempo será eso? Conozco casos de jóvenes que se han detenido 3 años, 10 años, y ahora han pasado 30, 40 años y se lamentan. Entonces, ¿cuánto tiempo han perdido por haberse detenido un momento? Lo mismo es en las cosas de Dios. Hermanos, tristemente hay creyentes que nunca han terminado de leer toda la Biblia. Inician la Biblia, se proponen cada año y hacen todavía promesas a Dios que van a leerse toda la Biblia, pero año tras año siempre algo los detiene, año tras año siempre algo los distrae y nunca pasan de Génesis y se pierden la oportunidad de estudiar y de leer toda la palabra de Dios. Hace poco estaba leyendo un testimonio de Müller y dice que este hombre leyó la Biblia más de 200 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un pastor decía que uno de sus miembros se leía 50 capítulos diarios de la Biblia. Había otro que leía 40 capítulos diarios de la Biblia, ¿no? Y este hombre decía, definitivamente en mi iglesia hay héroes de la fe, ¿no? Y él se sacaba el sombrero, ¿no? Y qué bendición cuando contamos con hermanos que leen, que escudriñan las Escrituras, ¿no? ¿Y por qué? Porque va a ser bien difícil que terminen engañados por espíritus demoníacos, ¿no? Va a ser muy difícil que caigan en la trampa de la falsa doctrina. Y dice, otra característica del varón dichoso es que este varón en la ley del Señor se deleita. Eso es lo que dice en el versículo 2 del capítulo 1. Y el término ley significa enseñanza. Ahora, en los salmos, ley siempre se refiere a las enseñanzas generales de Dios. Y tenemos como ejemplo el Salmo 119. El Salmo 119, desde el primer versículo hasta el último, está empapado y está lleno de desafío para que uno disfrute la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 nos habla tan solamente de la palabra de Dios, los beneficios de la palabra de Dios, lo importante que es meditar en ella, lo importante que es vivirla, ¿no? Definitivamente el Salmo 119 es un desafío que nos ha dejado Dios en las Escrituras para disfrutar su palabra. No solamente son los escritos de Moisés también, pero la ley no era una carga a los creyentes del Antiguo Testamento, sino la revelación de Yahvé para larga vida, la bendición de Yahvé para tener paz, la bendición de Yahvé para tener seguridad y alegría y abundancia. O sea, para ellos leer la ley del Señor y vivirla involucraba tener como resultado larga vida, paz, seguridad, alegría y abundancia, en ese contexto, ¿no?, del Antiguo Testamento. Luego dice que este varón dichoso medita en ella, ¿no? Es parte del versículo 2. Y medita, este verbo denota una lectura suave, pero una lectura suave de las verdades reveladas de Yahvé. Ahora, los antiguos no leían silenciosamente. Aquí se refiere a la lectura suave. Y bueno, y este mismo verbo es usado, ¿no? Primero, meditando sobre las enseñanzas de Yahvé. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, es algo permanente. En Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Entonces, el segundo es meditando sobre Yahvé mismo, porque la Escritura dice en el Salmo 63:7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré, ¿no? Pero también otra manera de meditar es meditando sobre las obras de Yahvé. Por ejemplo, el Salmo 77:13 dice, oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Otro Salmo, el 143, versículo 5 dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Mire usted, ¿no? Cómo el salmista meditaba en las obras de Dios. Pero también meditar se usa para también sobre el terror. Por ejemplo, en Isaías capítulo 33:18 dice, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del hermana? Porque nuestra vida de pensamiento es el semillero de nuestras acciones. Proverbios 23, versículo 7 dice lo siguiente, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ahora, este verso pues enfatiza el principio de la continuidad. Ejemplo, meditará día y de noche, ¿no? O sea, manteniendo a Dios y su voluntad en pues su conciencia o en nuestra conciencia. Esto fue el propósito original, pues simbolizado, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 al 9. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, 8 dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, refiriéndose a la palabra de Dios. Ahora, el contexto es oportunidades para que la palabra de Dios enseñe un estilo de vida. Sin embargo, los rabinos tomaron este versículo muy literalmente y comenzaron a atar una cinta de cuero alrededor de su mano izquierda con una pequeña caja adjunta que ellos le llamaban el tefilín, que contenía porciones de las escrituras de la Torá. La misma clase de caja también se ataba en la frente, y estas filacterías o frontales también se mencionaban en Deuteronomio 11:18 y en Mateo en el capítulo 23, versículo 5. Pero también en Deuteronomio 6:9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto de nuevo es un gesto simbólico de que Dios va a tener una parte, no solamente en nuestra vida de hogar, sino en nuestra vida social. Por ejemplo, se menciona puerta nuevamente en el capítulo 21, versículo 19, en el 22:15 y también en el versículo 24. Como el umbral del hogar frecuentemente era considerado el lugar de lo demoníaco en los mundos griego y romano. En el mundo judío representaba, y nótalo bien, la presencia de Dios, mientras que para los griegos y romanos era considerado un lugar de demonios, ¿no? En el mundo judío representaba la presencia de Dios. Por ejemplo, el lugar donde se colocó la sangre de la Pascua, ¿no? Entonces, son dos contextos totalmente diferentes, ¿no? Los griegos con los romanos, ¿no? Y con el contexto judío. Ahora, tus puertas puede referirse al lugar de reunión social y justicia. Ejemplo, como las puertas de la ciudad, ¿no? Usualmente estas pequeñas cajas y señales en las puertas, que le llamaban mesusa, contenían varios pasajes establecidos en las Escrituras. Pero otra de las prácticas también es que en la puerta de la ciudad la gente seleccionaba a un hombre que consideraban justo, de buen testimonio y un hombre ejemplar, y ese hombre se sentaba en la puerta de la ciudad, del ingreso a la ciudad. Y cuando alguien tenía un problema con otra persona, traían su problema ante este hombre, y este hombre sabio los orientaba para que ellos solucionaran sus problemas. Luego,
dice que este varón dichoso es como árbol plantado, ¿no? Ahí ya estamos entrando al versículo 3. Ahora, hay una metáfora similar de esto en Jeremías 17, 5 al 8, porque ahí dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante que Dios compare, ¿no?, al varón dichoso con un árbol, como un árbol plantado. Y para una comunidad del desierto, el árbol frondoso de fruto era un símbolo de fuerza, era un símbolo de prosperidad. Cuando dice plantado, se refiere firmemente plantado, o sea que significa trasplantado, ¿no? Esto implica que esta persona, como toda la gente, no era originalmente un creyente fructífero. Entonces, la madurez pues lleva tiempo, lleva esfuerzo, y especialmente la gracia de Dios. Todos somos trasplantados de la rebelión a la bendición. Tenemos que reconocer que en un momento de nuestras vidas, hermanos, nosotros, Dios nos trajo de tinieblas a luz, gracias a Dios, pero en la vida cristiana había momentos en que, épocas en que nosotros no teníamos ganas de orar, no teníamos ganas de leer la Biblia, inclusive hasta tuvimos deseos de dejar de congregarnos, ¿verdad? Y bueno, y eso como que se había adormecido en nuestra vida, pero después, gracias a Dios, que nos reconciliamos con el Señor, y nuevamente, ¿no?, Dios, nosotros le permitimos a Dios que Él pues comience nuevamente a bendecirnos con su palabra. Y bueno, acá este varón que es comparado con un árbol plantado, dice que este árbol plantado está junto a corrientes de agua, o sea, habla de un sistema de irrigación bien elaborado, ¿no? O sea, nosotros tenemos que buscar cada día que la palabra de Dios nos riegue. Usted cada mañana, sobre todo en la época de verano, porque ahorita estamos entrando en el invierno, pero cuando es verano, de usted mismo nace buscar en su cocina la jarra, ¿no?, con agua, y usted la bebe, ¿no? Entonces, y no es un momento, sino a cada momento usted busca esa jarra y se sirve, ¿no?, y bebe del agua. Entonces, igual, Dios espera que cada uno de nosotros estemos irrigándonos de manera responsable con la palabra de Dios. Y esta persona que decide irrigarse bien, con mucha responsabilidad, con mucha perseverancia, dice que va a dar fruto. Entonces, esto describe una vida espiritual madura. Y una de las características es que la meta de la fe es fidelidad. Y yo le pregunto a usted, ¿usted es fiel? ¿Realmente usted es fiel? Luego dice que su hoja no se marchita. Bueno, en la Reina Valera dice que su hoja no cae. En la Nueva Versión Internacional dice que su hoja no se marchita. Esto es un tema escatológico, ¿no? Pero que usted puede compararlo más tarde, ¿no?, con Éxodo 47:12, con Apocalipsis 22:2. Pero las metáforas agrícolas eran muy poderosas para agricultores y ganaderos en áreas semiáridas. Entonces, lo mismo Dios quiere ver en nuestra vida, ¿no?, que nosotros demos fruto y que no nos marchitemos. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros demos fruto y no nos marchitemos, pues es un testimonio poderoso para aquellos que no conocen al Señor.
Luego otra característica, y última también, perdón, queda una más, pero es que todo lo que hace prospera. Y acá en el versículo 3, ¿no? Nos dice que este es el punto de vista, pues, del Antiguo Testamento, de que bendiciones temporales y maldiciones estaban basados en la vida espiritual de uno. Sin embargo, esto debe ser equilibrado con la vida de Job, porque a Job no le vino las calamidades por ser desobediente al Señor. Entendamos que Dios permitió para demostrarle a Satanás que Job era fiel. Y si nosotros analizamos bien, Job estaba firmemente plantado. Job estaba junto a corrientes de aguas. Y la prueba más fuerte que le vino en la vida no lo llevó a apartarse de Dios, sino que él continuó adorando. Entonces, el Antiguo Testamento podemos ver que es un pacto basado en la actuación, pero el Nuevo Testamento es un pacto basado en la gracia. Ambos tenían la intención de producir seguidores piadosos que demostraran el carácter de Dios. Y por último, otra característica del varón dichoso es que el Señor cuida su camino, ¿no? Y ahí sí ya nos salteamos hasta el versículo 6, la primera parte, porque el término conocer significa relación personal íntima. Entonces, ¿cómo va su relación con Dios, hermano, hermana? ¿Cómo va su relación con Dios? Hemos visto las características, pues, del varón dichoso. Y vaya que son características muy retadoras para cada uno de nosotros, porque este hombre no sigue el consejo de los malos, no se detiene en la senda de los pecadores. Luego, este hombre no cultiva amistad con los blasfemos, o sea, no se sienta con los escarnecedores. Pero también este varón dichoso se deleita en la ley del Señor. Este varón dichoso medita en la palabra del Señor. Y hemos visto también que este varón dichoso es como árbol plantado, ¿no? Y que todo lo que hace prospera, y sobre todo que el Señor cuida su camino. O sea, hay una relación personal o una fuerte relación personal íntima. Espero, ¿no?, que usted esté llevando una vida dichosa. Hay un coro que dice: ¿cómo puede estar triste un corazón que ama a Cristo? ¿Cómo puede estar triste un corazón que ama a Dios? Y luego el resto del coro dice: canta, canta para Él. Lo que pasa es que muchos creyentes han dejado de irrigarse el corazón con la palabra de Dios. Hay muchos creyentes porque al dejar de irrigarse con la palabra de Dios, han dejado ya el interés de amar a Dios. Han dejado de cumplir sus responsabilidades, han dejado de crecer, han dejado de alimentarse espiritualmente y ahora viven vidas derrotadas. Y si usted está en esta condición, gracias a Dios que usted tuvo el valor de prender su computadora y de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, entonces hoy tome la decisión de comenzar a irrigarse con la palabra de Dios. Hoy tome la decisión de no estar en sí escarnecedores. Hoy toma la decisión de cumplir todas las características de un hombre, de una mujer dichosa. Y comienza a darle frutos a Dios. Comienza a vivir para Él. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo valioso en el cual tú nos permites reflexionar y hacernos un autoexamen, Señor, de nuestra vida. Y Padre, te ruego por mis hermanos para que si ellos están irrigando su corazón, Señor, yo te ruego que tú los hagas más fuerte. Y aquellos que han dejado, Señor, de irrigar su corazón, yo te ruego que tú, Señor, los traigas al redil. Padre Santo, te ruego, Señor, que tú protejas a cada uno de mis hermanos. Señor, líbralos de este virus, que todos seamos responsables, cuidadosos, Padre. Y Señor, líbranos de este mal
y no solamente este virus, sino líbranos de toda enfermedad. Te ruego por los hermanos que están enfermos, delicados, ruego sanidad para ellos y provisión para los que no tienen, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.